Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este culto virtual de este día domingo, día del Señor. Dios les bendiga grandemente. Espero que hayan tenido una noche donde hayan dormido plácidamente y hayan recuperado las energías. Y hoy estemos con ánimo para alabar el nombre del Señor. Anoche estaba reflexionando sobre cuán vivas se hacen ahora las palabras. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Antes como que no le prestábamos atención, pero hoy lo decimos, pero no lo podemos hacer. Imagínense qué tristeza, ¿verdad? Pero sabemos que pronto ya pasará esto y en el nombre del Señor lo podremos decir ya en el templo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero mientras tanto, yo quiero pedirle que allí en su hogar reúna a su familia, llame a su pareja, llame a sus hijos y diga, vamos a alabar el nombre del Señor. Y este es el tiempo para alabarle. Amén. Quiero pedirle que usted se ponga de pie allí donde está. Y como siempre vamos a pedir la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Que su Espíritu Santo esté guiándonos para que este tiempo sea un tiempo, en primer lugar, para glorificar el nombre del Señor y en segundo lugar, para que la palabra del Señor pueda llegar a aquel alma que la necesita. Amén. Ore conmigo. Bendito Padre Celestial, yo te alabo y te glorifico. Te doy gracias por la oportunidad que me das nuevamente, Señor, a mí y a mi familia, Padre, de poder ministrar a tu pueblo. Oh Cristo Jesús, oramos, Señor, por la situación que está pasando a nivel mundial. Mira, Señor, esta crisis que ya se ha prolongado, Señor, por casi 3 meses. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que obres un milagro. Ahí, Señor, donde el hombre no puede hacer nada, donde tú te especializas, Señor, en hacer esos milagros prodigiosos, donde la ciencia y toda capacidad humana se ve limitada, Señor. Allí te pedimos que tú obres. Y mientras tanto, Señor, te pedimos que hoy, en este tiempo, tú nos bendigas, Señor. En este tiempo, Señor, podamos alabarte con libertad. Señor, oro por esta transmisión para que pueda llegar con libertad, Señor, con fluidez aquel que lo necesita, Señor, para edificar al cuerpo de Cristo y para animar a aquel que no te conoce, Señor, para que pueda rendir su vida a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Pido, mi Dios Todopoderoso, que nos acompañes, que tú seas, Señor, guiándonos en la lectura de tu palabra, en las alabanzas que queremos adornar, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, y la palabra, Señor, que sea para instruirnos en tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, mi Dios Todopoderoso. Amén y amén. Quiero invitarle para que glorifiquemos el nombre del Señor y le voy a dar el tiempo a mi esposa para las alabanzas. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes en esta mañana. Qué bendición poder estar aquí reunidos este día donde usted está en su casita. Buenos días, que el Señor lo bendiga. Le mando un abrazo muy fuerte. Hermanos de Cristo Roca, ¿cómo están hoy? ¿Ya están listos? Vamos a adorar el nombre del Señor. Y en esta mañana vamos a empezar. Les voy a leer un pasaje de la Biblia que es un pasaje muy conocido. Salmos 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. En esta mañana yo les quiero invitar a que todos podamos adorar el nombre del Señor y vamos a exaltar su nombre cantando unos coritos ya un poco antiguitos para que todos podamos recordarnos esos coros. Yo tengo la bendición de que mi papá estará tocando la guitarra aquí conmigo, mi mamá está aquí, así que vamos a adorar juntos el nombre del Señor. Y yo le invito a que si usted está en su casa, aliste sus manos, vamos a ¿cómo se dice?
palmear y vamos a adorar el nombre del Señor. Amén. Y vamos a empezar con este que se llama Solamente en Cristo. Solamente en Cristo tenemos salvación y tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente, una vez más, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo nos dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar a grande voz y puedo testificar de su amor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Solamente en Cristo. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Gracias, Señor, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Estoy contento porque soy de Cristo. Estoy contento. Estamos contentos porque somos del Señor. Amén. Estoy contento porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Solo Él adoramos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es
espíritu, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Vamos a repetir, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente la última vez, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. Sí, Señor, gracias, Jesús. Se encuentra en Él. Gracias, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Amén. Solamente en Cristo tenemos la salvación. Amén. Qué bonito poder recordar estos coritos que fueron de mucha bendición para nosotros. Sigamos adorando el nombre del Señor. Prepare su Biblia porque vamos a tener nuestra lectura bíblica en esta mañana. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Amén. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, sino que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino siervos por amor de unos a otros. Porque toda la ley es una palabra, en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Nuevamente una bendición para cada uno de los que se acaban de unir a nuestra transmisión. Qué bueno que nos acompañan. Hoy hemos gozado de unas hermosas alabanzas. De veras que qué bonito es recordar esos cantos de que no pierden vigencia por el contenido, por la palabra que expresan, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. Debemos de confiar en esa palabra. Y aunque han surgido una ola de cantos nuevos, estos siempre vienen a recordarnos, bueno, en mi caso, pues el tiempo de cuando nos convertimos al Señor, que ya hace un buen tiempo también, ¿verdad? Gloria al Señor. Hoy, en base al texto que mi hijo ha leído, quiero que lo mantengan su Biblia allí, en Gálatas. Y vamos a hablar sobre el tema que el capítulo realmente está dándonos a entender, la libertad en Cristo. Déjame decirte, hermano, que una de las razones más importantes por las cuales entregar nuestra vida a Cristo, y es una de las bendiciones más grandes que el Señor nos da también, es poder tener una libertad absoluta. Una libertad donde experimentamos esa guianza en el Espíritu Santo, esa libertad que nos lleva a una paz, esa libertad que nos lleva a tener una conciencia tranquila para con Dios y para con los que están alrededor nuestro. Es una tremenda bendición, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos libertad, podemos vivir con todo nuestro potencial. Cuando no hay libertad, hay temor. Y San Juan nos habla que cuando hay temor, no hay amor. Y todo eso se une. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús nos dice, el ladrón ha venido solo para robar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Pero mira el énfasis que le da, pero para que tengan una vida en abundancia. Esas palabras siempre me han gustado del Señor Jesús, porque es el propósito por el cual nuestro Señor tuvo en nuestra creación, que vivamos una vida plena, una vida libre de pensamientos que nos atan y no nos dejan poner todo ese potencial a nuestro alcance. ¿Cuánta gente está sumida en el fracaso? Es decir, yo no puedo. Pero porque están esclavizados al negativismo, están esclavizados al qué dirán. Pero también queremos hablar de ese potencial que no nos permite ser libres de la religiosidad. Hermano, déjame decirte que aunque yo practico una religión, porque así se le denomina, Cristo nos llama a tener una experiencia con Él, una relación. Más que vivir una religión, Cristo nos llama a vivir una relación en Él. Y eso nos da libertad, porque la religión te oprime. Cuando tú estás pensando solo en que alguien te tiene que decir, haz esto, haz lo otro, ve aquí, ve allá, esas condiciones te limitan. Pero Cristo nos llama a la libertad. Amén. Dios quiere que seamos libres. Y a pesar de que hoy en día hay tanta aparente libertad, ¿sí o no? Tanta libertad. Libertad para expresarnos, decimos nosotros, libertad para movilizarnos, libres para hacer y dejar de hacer. Pero desde que el hombre es hombre, realmente nunca ha podido liberarse de una esclavitud. El hombre, aunque pueda estar
lejos de una cárcel, aún así se mantiene preso. Y curiosamente hay personas que estando en la prisión han encontrado libertad. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es una esclavitud. Es una esclavitud. El pecado te domina y eres presa de él. ¿Cuántos han caído en las garras de los vicios y dicen, yo no puedo salir de esto porque son esclavos del vicio? Cualquiera que sea este. Pero Dios nos está llamando a una libertad. Y es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Si usted va conmigo en el versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un llamado. Los hermanos de la región de Galacia, a quienes se escribe esta epístola, ya habían experimentado la libertad en Cristo. Y Pablo les dice estar firmes. ¿Qué es estar firme? Usted sabe, firme. Párese firme. Cuando vemos a los militares desfilando, vemos esa firmeza, pero la firmeza aquí tiene que ver firmeza de carácter, de convicción, estar firmes en la libertad. Usted sabe, cuando uno no está bien parado, a cualquier movimiento puede hacerlo a uno caer. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos y a nosotros. Estad pues firmes en la libertad a la que fuiste llamados. Cristo quiere hacerte libre. ¿Libre de qué? Y aquí habla del yugo de la esclavitud. ¿De qué esclavitud estamos hablando? Pues ya hablamos de esclavitud del pecado, esclavitud de la religiosidad, esclavitud de esos pensamientos de negativismo que hay en ti, que piensas que no puedes hacer nada. Pero sobre todo una libertad para vivir una vida plena en Cristo, una vida de gozo, una vida libre de temores, de angustias, de afanes. ¿Cómo estás el día de hoy? Te pregunto el día de hoy específicamente ante lo que estamos viviendo. ¿Cuántos están atormentados y decir, ¿qué va a pasar? Es que dicen que esto va para largo. ¿Y qué pasa si me muero? O si alguien de mi familia se muere, ¿qué pasa? Pues las cosas van a suceder tarde o temprano. Con coronavirus o sin coronavirus, las cosas van a pasar. Pero cuando nosotros tenemos la libertad en Cristo, sabemos que Dios tiene una promesa maravillosa para nosotros. Amén. Así que debemos de vivir una vida plena, libre de supersticiones, libre de esa religiosidad que como te decía al principio, te dice, oh no, es que no hagas esto porque te puede pasar lo otro. Cuando tú lees la palabra del Señor, te das cuenta de la libertad de Cristo. Pero hay un problema con el ser humano. Y a los Gálatas les estaba pasando. Muchas veces no se sabe qué hacer con la libertad. Déjame contarte una historia, creo que tal vez la has escuchado. Se cuenta de un hombre que tenía 20 años cuando fue encarcelado. Y salió libre hasta los 80 años. Toda una vida encerrado. Cuando salió a libertad, él no sabía qué hacer con esa libertad, no sabía qué hacer, y además ya era un hombre de 80 años. Él terminó suicidándose, porque no supo qué hacer con su libertad. Y algo similar pasó con el pueblo de Israel. En el capítulo 16, versículo 3 de Éxodo, encontramos que el pueblo de Israel reniega ante Moisés y le dice, ojalá nos hubieras dejado allá en Egipto para que muriéramos, porque allá por lo menos teníamos carne. Ellos estaban en el desierto deseando qué comer. Pero imagínate, preferían una vida de esclavitud, aunque teniendo comida, pero no una vida libre en el desierto. ¿Qué preferiríamos nosotros? Muchas veces la libertad hay que trabajarla, hay que cultivarla, hay que mantenerla. Por eso Pablo dice, mantente firme. Hermano, tú que estás en Cristo, mantente firme en la libertad que Cristo te ha llamado. Y tú que eres esclavo del pecado,
sé libre en el nombre del Señor. Amén. Porque en Cristo somos llamados a esa libertad. Ve conmigo al versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a libertad. Todos hemos sido llamados para ser libres en Cristo. Pero hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. Y eso es lo que confundimos. ¿Cuánta gente dice, yo soy libre de hacer lo que a mí, perdón la expresión, se me da la regalada gana? Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, al fin y al cabo soy libre. O sea, ¿será que eres libre? Pablo aquí tiene una condición y dice solamente que no uses esa libertad como pretexto para la carne. Y es aquí donde vamos a hablar de la religiosidad. Hoy en día se ha caído en un evangelio light, como se le llama, un evangelio liviano, donde supuestamente viviendo en libertad, pues yo ya puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque, bueno, a libertad me llamó Cristo, entonces soy libre, puedo actuar. Si bien es cierto, en el pasado había muchas restricciones, en el pasado se te decía, no pongas, no hagas, no vayas, quítate esto, lo otro, y eso a veces molestaba, pero tenía por lo menos el fin de demostrar que en una persona había un cambio. Hoy, tristemente, vemos a muchos que se llaman cristianos, que no sabemos cuál es la diferencia entre alguien que no conoce a Cristo. Antes, por lo menos, veíamos a una persona, la veías de lejos y por su condición, incluso hasta por su vestimenta, si tú quieres, o porque llevaba una Biblia en su mano, decías, este es cristiano, este es evangélico. Pero hoy, déjame decirte, voy a abrir mi corazón, qué tristeza me da ver a muchos cristianos metidos en conciertos de música no cristiana, o haciendo cosas que todos los demás hacen, amparándose con la libertad. Dios me hizo libre, puedo ser libre, puedo ir, puedo hacer, puedo deshacer. Ten cuidado de no usar tu libertad como pretexto para la carne. Qué tremendo esta reflexión que Pablo nos dice. Y sigue diciendo, sino servíos por medio del amor los unos a los otros. Y aquí está la clave. La libertad que Dios nos está dando es una libertad para que le adoremos a Él en primer lugar. Y en segundo lugar, para que sirvamos con amor a nuestro prójimo. No es para servirnos a nosotros mismos. Porque déjame decirte que si mi libertad es pretexto para herir, para lastimar al prójimo, consciente o inconscientemente, esa libertad no sirve de nada. Y ya es ocasión de caer y de pecar para otro. Amén. Así que nosotros debemos de marcar una diferencia. Dios nos ha llamado y Cristo nos ha llamado a ser libres para Dios. Libres, no estar en libertinaje. Amén. Libres para servir a nuestro prójimo. Somos libres para que andemos en el Espíritu. Andar, vivir en el Espíritu. El Señor nos llama a un estilo de vida diferente. Versículo 16, léelo conmigo. Dice, os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Ese andar implica un vivir, como te decía, un estilo de vida. Caminar. Camina en el Espíritu del Señor, gobernado por el Espíritu del Señor. Esa es la verdadera libertad. Cuando yo ya no soy esclavo, como dice un canto muy bonito por ahí, esclavo del temor. Cuando no soy esclavo de los vicios, de las pasiones desordenadas. De esa mi mente o de mi orgullo, el cual me llega a decir, no, yo esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Así que andemos en el Espíritu.
Repito, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí hay una gran verdad. ¿Cuántos de nosotros queremos acercarnos a Dios? Si tú me estás escuchando, amigo, que no conoces a Dios y que te sientes mal porque no tienes una relación con Él, déjame decirte que yo te entiendo. Porque cuántas veces hemos querido acercarnos a Dios, pero la esclavitud del pecado no nos deja. Y eso de la esclavitud podemos entenderlo. ¿Te recuerdas en las películas que nos muestran cómo era la esclavitud en los siglos pasados, donde los esclavos eran atados a unas cadenas? Eso es el pecado. Eso es la esclavitud. El pecado te tiene atado, son esas cadenas que tienes que romper, y eso no te permite acercarte a Cristo. Pero la clave es esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pablo los menciona aquí también, porque esas obras de la carne nos esclavizan. Dice el versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice, obviamente se notan, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Aquí hay una lista de tantas, pero se resume en esto. ¿Cuál es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, oye bien esto, no heredarán el reino de los cielos. ¿Ves aquí cómo se contradice una libertad? Porque yo escucho a muchos cristianos que, y siempre lo voy a mencionar así, entre comillas, ¿verdad? Dicen, no, yo puedo tomar, yo puedo beber, no hay ningún problema. ¿Pero qué dice aquí? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos se escudan en un adulterio, una fornicación? Ay, es que la debilidad. Pablo está diciendo que no nos dejemos gobernar por las pasiones. Uno, no nos dejemos gobernar. Y segundo, que no heredaremos el reino de los cielos. Si nos damos cuenta, este resumen de obras de la carne, de estos pecados que Pablo está hablando, atacan tres áreas. Número uno, pecados que atentan contra la soberanía y la voluntad de Dios, el adorar a Dios. Pecados que atentan contra mí mismo, contra mi cuerpo, y pecados que atentan contra mi prójimo. La hechicería, la idolatría es algo que a Dios no le gusta, tenlo muy en cuenta. Pero cuánta gente sigue consultando supersticiones como el horóscopo. Luego sigue buscando aún hechiceros. Incluso le siguen pidiendo a una imagen. Ten cuidado con eso. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta. A Dios no le agrada. No le gusta eso. No le gusta que andes atentando contra tu cuerpo en borracheras, en orgías, en lascivia, en concupiscencia. Pero también no le gusta que ataques al prójimo, andando, ¿qué? Chismoseando, ¿verdad? En queriendo armar pleitos con otros. Oh, hermanos, si algo tiene que guardar nuestra libertad en Cristo es nuestro temperamento. Y por eso la palabra del Señor nos habla en cuanto, si nosotros nos alejamos de las obras de la carne y vivimos en el Espíritu, también el fruto o la obra del Espíritu va a ser evidente. Mira la diferencia. Los que no están en Cristo van a hacer estas cosas. Ahora,
vamos a marcar el cuadro aquí. Tú me dices de qué lado están. Entonces, los que no tienen a Cristo, ¿qué hacen? Cometen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y muchas más cosas. Pero se resume. Estas son las obras de la carne, lo que nos esclaviza al pecado. Pero ahora bien, ¿qué es lo que hacen los que viven en el Espíritu del Señor? Versículo 22. Si estás conmigo o si recién estás entrando a esta transmisión, estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio o templanza. ¿Te das cuenta? Ahora pensemos, ¿en qué lado estamos nosotros? Como te decía, si tú tienes amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, si hay mansedumbre en ti, si tienes dominio propio. Me recuerdo de una persona que me decía: pastor, es que yo no puedo, definitivamente yo no puedo ser evangélico. Eran las palabras que él decía. Porque es que yo veo a una mujer y la mente se me va. No tiene dominio propio. No tiene templanza. No gobierna sus pasiones. Y eso es vivir esclavitud. Eso es la esclavitud. Ese borracho que por más que dice: no, ya no vuelvo a tomar, y aún en contra de sus remordimientos lo hace. Y para frustrado. Aquel que se ha metido en el vicio de las drogas y por más que lo intente, por sus propios medios no puede hacerlo. Está atado. Pero déjame decirte que Dios tiene poder para liberarte de toda esa esclavitud. Entonces, ¿en qué lado estás? ¿Haciendo las obras de la carne? ¿O tienes los frutos del Espíritu? Si tienes los frutos del Espíritu, eres libre en Cristo. Pero si las obras de la carne son manifiestas en tu vida, todavía eres un esclavo. Aun cuando te llames cristiano, aun cuando te llames evangélico, católico, adventista, metodista, como quieras llamarte. Porque esto no es de religión. La religión no te va a salvar, la religión no te va a liberar. El que te va a liberar es Cristo. Lo enfatizamos y lo seguiremos diciendo una y otra vez hasta que todo el mundo lo entienda. No es cuestión de caer en vanas repeticiones. Lo vuelvo a decir, la religión no te va a ayudar. Es que esta es la religión donde nacieron mis padres. Bueno, ahí van a morir y tú vas a morir también. ¿Y a dónde vas a ir? Si no has experimentado la libertad de Cristo, te invito a que lo hagas en el Señor. Entonces, andemos en el Espíritu. Porque mira, Dios, para vivir en el Espíritu, hermanos, nosotros debemos de vivir en esas características que los teólogos le llaman las características transitivas de Dios. ¿Por qué se llaman transitivas? Porque Dios las transmite a sus hijos. Porque el ser humano, desde que cayó en pecado, perdió la imagen de Dios. Pero Dios viene y quiere darnos amor. Es un amor verdadero, no ese amor que se dice practicar en el mundo, un amor falso, un amor que está gobernado por las pasiones también. No es esa clase de amor. Aquí la palabra hebrea que se utiliza es la palabra ágape, que habla de un amor sacrificial, de un amor de entrega, de un amor, de un sentimiento, si tú quieres llamarle, de una emoción donde no piensas en satisfacerte a ti mismo,
sino en ayudar y bendecir a tu prójimo. ¿Ves la diferencia del amor que se dice en el mundo tener? En el mundo tú dices o dicen, si tú me amas, te amo. No, eso no es el amor que Dios quiere que practiquemos. Además, paz. La paz os dejo, dijo el Señor Jesús. La paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. Esa paz que aún en medio de esta situación, ¿cuántos hijos del Señor hoy tienen paz? Y yo espero que tú tengas paz en tu corazón. A pesar de que ves que alrededor tuyo está la epidemia. A pesar de que ves que hay escasez, que hay incertidumbre. Porque la paz, como se dice en su definición, no es ausencia de problemas, sino es el bienestar y el regocijo que sentimos en medio de esas circunstancias. Y eso nos lleva a tener gozo. ¿Cuánta gente vive amargada hoy en día? Recuerdo de un vecino hace muchos años que decía, buenos días, ¿qué tienen de buenos? No había gozo en su corazón, ¿verdad? Hay personas que tú las saludas y ellos prefieren que no las saludes. Porque no hay gozo en su vida. Paciencia, oh hermano, paciencia. ¿Cuántos dicen yo quiero tener paciencia, pero ya? ¿No? Y desde ya nos contradecimos porque eso no es paciencia. Paciencia es esperar, saber esperar y entender que todo tiene un propósito y una forma de ser. La Biblia nos expresa que, por ejemplo, un agricultor dice, pacientemente espera los frutos de su siembra. Él va a sembrar. Prepara su tierra, prepara la semilla, siembra, y él sabe que al tiempo, todavía dándole los cuidados que debe darle a su siembra, va a recibir esa cosecha. Pero antes no, por más que quiera hacer algo. Mira, aún hoy en día cuántos químicos no hay para hacer crecer las plantas, pero aún así no crecen de un día para otro. Eso es lo que debemos de experimentar, paciencia. Hermanos, tengamos paciencia ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto va a pasar. ¿Cuándo? Yo no te lo sabría decir. Pero aprendamos a tener paciencia en esto. Aprendamos a tener mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo dijo el Señor Jesús, no lo digo yo, ¿verdad? Mansedumbre, ese bienestar de quietud, que por más que te insulten, por más que te agravien, por más que hablen mal de ti, tú te mantienes en una actitud de tranquilidad. Eso solo Dios lo puede dar. ¿Cuántos hombres del Señor yo he visto que los han insultado? Y no solo los han insultado, los han apedreado. Y aún así no profieren palabras de ira para con su prójimo. Dios nos llama a eso, a tener mansedumbre, a ser bondadosos. Mira, la benignidad es cuando Dios nosotros respondemos. Te decía de ese amigo vecino, ¿verdad? Que dice, ¿qué tienen de buenos? O sea, él no era benigno, porque no recibía con amabilidad. Nosotros tenemos que ser amables, pero la bondad tiene que ser con generosidad, ayudar a otros, ir más allá de eso, tener fe en el Señor. Pero no diría que todo, hay alguna palabra más importante, pero creo que un ingrediente mucho que necesitamos hoy en día es el dominio propio. Tu mente puede pensar muchas cosas, pero ten cuidado, domínala.
domínala, ten ese dominio, ten esa templanza para no dejarte gobernar por eso. Amén. Así que vivamos en el Espíritu, y para vivir en el Espíritu debemos de vivir llenos de su presencia. El versículo 24 dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Los que han nacido en Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú has visto la forma como en las películas que se habla de la pasión y la muerte de Cristo? ¿Has visto cómo Cristo murió? Crucificado. O sea, donde no tenía libertad de movimiento. O sea, Él murió allí porque no podía moverse. Incluso algunos explican de que hasta Él murió prácticamente de asfixia, porque en la forma en que estaba no podía respirar. Pablo nos está diciendo que crucifiquemos nuestras pasiones, de tal manera, o sea, que no tengan movimiento, que no puedan ni respirar. Hay que asfixiar esas pasiones. Los que vivimos en Cristo debemos de vivir así. Y el versículo 25 dice: si vivimos así, avancemos. O sea, tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto será el tema para otro día. Tener la llenura del Espíritu Santo. Debemos de vivir en el Espíritu Santo. O sea, un estilo de vida que no se nota por tu vestimenta, que no se nota por lo que tienes puesto, sino por tu forma de ser, por tu forma de actuar para contigo mismo, para con Dios y sobre todo con el prójimo. No sirve de nada que yo me llame incluso pastor si yo me pongo a insultar a las personas. Mira, siempre me preguntan a mí: pastor, ¿pero qué tiene de malo tomar una cerveza? Una cerveza no hace daño. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Una no es ninguna. Y esos son los pretextos que usamos. Pero como yo le decía a alguien: mire, a mí no me hace daño tomar una cerveza. Y déjame decirte que no es porque me quiera llevar de mucha santidad en mi vida. Honestamente, la cerveza a mí no me gusta. Pero yo le decía a esta persona: a mí no me afecta tomar cerveza. Pero ¿qué pasa que si yo enfrente de ti tomo una cerveza? ¿Qué pensarías tú de mí? Me dice: no, pues que no es nada, que usted es un hipócrita. Wesley, entonces sí afecta. Entonces mi libertad se limita a no darte a ti un mal testimonio. Hermanos en Cristo, eso es nuestra libertad. No usemos los pretextos: soy libre. No, somos libres para bendecir a otros. Actuemos con esa libertad con que Cristo nos ha llamado. Amén. Así que andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Eso es totalmente ir en contra de vivir en el Espíritu. Amén. ¿Cómo vives tu vida? Concluyo. ¿Cómo vives tu vida? Tú que has entregado tu vida a Cristo, yo quiero invitarte para que reflexiones. ¿Vas a bailes? ¿Vas a conciertos mundanos? Oh, no, eso no hace nada, pastor, no afecta. Digamos que a ti no te afecta, pero ¿qué pasa con el que te mira alrededor? No te digo, imagínate, me voy a poner yo de ejemplo. ¿Qué pensarías si tú me ves a mí en una discoteca? No vas a decir: el pastor se está divirtiendo y qué chévere. No, vas a hablar mal de mí. Y aunque a mí probablemente no me afecte, a ti sí. O a cualquiera que me ve. Pablo daba una recomendación y decía que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. O sea, mira, nosotros en Cristo sí no podemos decir: es mi vida y nadie me puede decir nada, porque mi vida es privada.
Nuestra vida tiene que ser un testimonio de libertad en Cristo. Hagamos eso en el Señor. Digámosle al Señor que nos dé la libertad. Si tú te sientes esclavo todavía, aún quiero hablarte a ti que has entregado tu vida a Cristo quizás hace 2 años, 5 años, 10 años, no sé cuánto tiempo. Pero tal vez estés esclavizado por algún pecado, donde no hay templanza en ti, donde no hay dominio propio. Entrégale eso a Cristo para que seas libre. Y te hablo a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás esclavizada por la religiosidad. Es que es el día de San no sé qué. Tengo que hacer esto. Dios no nos ha llamado a eso. Si tú lees la palabra de Dios, todo lo que practicas no está en la Biblia. Hemos sido enseñados en una forma con nuestra intención de agradar a Dios, realmente lo desagradamos. El pueblo de Israel había caído en eso. El pueblo de Israel tenía ceremonias específicas, pero Dios llegó a fastidiarse tanto que dijo: harto estoy, fastidiado estoy de sus lunas llenas, de sus festividades. ¿Sabes por qué? Porque no lo hacían para agradar a Dios. Dios lo único que pide es tu corazón. Dios lo único que está pidiendo es que vivas una vida agradable para Él. Una vida donde tu propósito sea tener a Dios en el centro de tu vida para adoración, y sirviendo a tu prójimo, le servirás a Él. Amén. Concluimos. Gracias por habernos acompañado. Espero que esta palabra te haya servido, te haya bendecido. Recuerda, Dios nos llama a libertad, no a libertinaje. Dios nos llama a vivir una vida plena, no una vida restringida, no una vida limitada, sino una vida en Cristo Jesús. Déjame orar por ti. Y si tú quieres hablar conmigo después, tal vez me puedes escribir a mi Facebook o al Facebook de la iglesia. Recuerda, soy el pastor Carlos Vélez, pastor de la iglesia Cristo, Roca de mi Salvación, en Dalton, Georgia, el cual tengo el gran privilegio de servir. Si quieres hablar, también aquí conmigo me está acompañando el pastor Nilo Ríos, que es mi suegro, un pastor de casi 40 años de ministerio con una vasta experiencia. Si necesitas un consejo, llámame. Estamos para servirte. Déjame orar por ti. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Señor, yo te ruego que esta palabra fluya, que esta palabra corra y que, Señor, no vuelva a ti vacía, como dice tu palabra, sino que antes, Señor, cumpla el propósito por la cual tú la has enviado. Pero quiero orar, Señor, por aquel amigo, por aquella amiga, Señor, que está todavía en esclavitud del pecado. Aquellos que están, Señor, oprimidos por esas cadenas, por esos yugos, Señor, que para el ser humano son irrompibles, Señor. Esa esclavitud de pecado, del adulterio, de la fornicación, de la hechicería, de la idolatría, Padre, de las enemistades, de los pleitos, de la vanagloria, mi Dios Todopoderoso. Ayúdalos, Señor, a romper esos yugos. Dales la libertad, dales gozo, dales paz, dales mansedumbre, dales benignidad, pero sobre todo, Señor, dales dominio propio para vencer, Señor, esa esclavitud. Aquel que está esclavo, Señor, por la religión, por la religiosidad, restringido por el qué hacer o por qué no hacer. Oh, mi Dios, aquel que está esclavo por el costumbrismo, aquel que piensa, Señor, que solo por hacer ciertos rituales, esos le ganan el derecho de la vida eterna. Hazles entender, Señor, y dales libertad. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido, mi Dios Todopoderoso. Y te doy gracias, mi Señor, por este tiempo que tuvimos. Bendigo a cada uno de mis hermanos
de iglesia en Dalton, Señor, que nos han visto. Bendice a cada una de sus familias, bendícenos y damos gracias, Señor, porque nos has guardado durante esta pandemia. Y bendice, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que nos han visto, Señor, en Guatemala, en Perú, en México, en Puerto Rico, Señor, y hasta donde tú permitas que esta transmisión llegue también. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un último anuncio, amados hermanos de Iglesia Cristo Roca de mi Salvación. El próximo domingo, en el nombre del Señor, creo que es 26 de mayo, si no estoy mal, me corrigen la fecha por allí. 26 de mayo tendremos nuestro primer culto después de casi 3 meses. 24 es, ¿verdad? 24 de mayo, hermanos. El domingo 24 de mayo, a las 11 de la mañana tendremos nuestro culto en la Iglesia Cristo Roca de mi Salvación. Siempre será transmitido por Facebook para aquellos, porque hay limitaciones, ya lo he dicho, pero lo voy a decir muy rápidamente. ¿Quiénes pueden llegar al templo? Están restringidos menores de 10 años y mayores de 60 años, o sea, todos los niños y personas de la tercera edad no pueden llegar al templo todavía, y toda aquella persona que tiene alguna enfermedad, sea cual sea hipertensión, diabetes, asma, cualquier enfermedad, por favor no lleguen. Por eso es que seguiremos transmitiendo por Facebook. Y los que lleguen, por favor, recuérdense llevar su mascarilla, de preferencia si pueden llevar también su gel desinfectante, y la iglesia ya va a estar adecuada para las sillas, van a estar acomodadas de tal manera, que se pueda guardar la distancia, la famosa distancia social que se llama, ¿verdad? Así que, hermanos, yo estoy contento, espero que mis hermanos estén emocionados y puedan acompañarme, todos aquellos que puedan ir, lleguen, por favor. Lo único que me gustaría mucho decirles, quiero darles un abrazo, pero no vamos a poder darlo también, ¿verdad? Así que eso también se me olvidaba decir, nada de abrazos, no podemos saludarnos de manos, amén, así que solo de lejitos, ¿verdad? Pero bueno, va a ser toda una experiencia, hermanos. Tomemos esto con gozo y alegría, sabiendo que Dios nos va a hacer vivir otras etapas de nuestra vida. Amén. Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima oportunidad.